Y yo les decía que los años que una persona vive en esta tierra son los años que Dios le permitió escuchar el Evangelio. Si alguien murió a los 13 años, pues tuvo 13 años para escuchar el Evangelio. Si murió a los 50, a los 70, pues tuvo 70 años para escuchar el Evangelio y poderse arrepentir y aceptar a Cristo. Eso sí vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, mi hermana no, porque no estuvo la semana pasada, tenía una situación de fuerza mayor de uno de sus hermanos de la iglesia, falleció y estaba en esa actividad. Entonces los demás, ¿se acuerdan que vimos esto? ¿Sí? Ya. Ahora miren, acá dice cuando se predica la palabra se libera poder transformador. Eso no vimos, ¿no? Ya. Entonces miren, vamos a leer así en breve esto que está. Recibí el testimonio de una mujer que decía: prediqué el evangelio a mi hijo desde niño, pero solo cuando estaba joven, en medio de una crisis, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este y otros relatos reafirman el convencimiento de que, al predicar, estamos sembrando una semilla que en su tiempo rendirá frutos. Así lo dice el profeta, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hasta ahí. Esto está en Isaías, pues lo que quieren anotar, Isaías 55 del 10 al 11. Esto lo dijo el Señor, no sé si ustedes lo habrán escuchado varias veces de los predicadores. Sí. Cuando dicen mi palabra no vuelve vacía, ¿sí o no? ¿Ya alguien más la han escuchado? Sí, la han escuchado. Ya pues mire, ¿qué está diciendo el texto? En breve, aquí está el texto que hemos dado lectura. Pues la lluvia tiene un objetivo, pues no, regar la tierra. Al regar la tierra, pues, el agua produce que las hierbas, los campos y cualquier planta, pues, su líquido vital para que florezca, que rinde fruto y que sea lo que tiene que ser para lo que se la plantó. Eso es lo que dice. El agua, entonces, la lluvia del agua hace su trabajo, hace que la tierra germine y que las personas tengan alimento. Así también, Dios envía su palabra por un propósito, para que las personas escuchen y se salven. Eso quiere decir entonces que así como pasa este proceso de la lluvia y los sembríos, lo que son plantas para comer y cosas por el estilo que traen frutos, así también ese es el proceso que el Señor ha hecho para su palabra. La palabra va a venir y viene del cielo, por supuesto. Y va a venir acá hasta la tierra y no va a regresar sino hasta cumplir lo que se le hizo, se la mandó a hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Pues salvar las vidas, que escuchen la palabra de Él y que puedan recibirlo. Eso es lo que dice. Por eso es que dice: no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La envió para que las personas escuchen, se den cuenta en qué camino están viviendo, si están en pecado o no, cuál es el objetivo del Señor y lo que Él quiere para ellos. ¿Ya? Entonces, cuando usted y yo predicamos así, diciéndolo en simples palabras, cuando nosotros cumplimos el mandamiento de ir a predicar a cualquier persona, en todo el mundo, no importa quién sea, entonces esa palabra que nosotros llevamos no es en vano. No es que la palabra la escucharon las personas y ahí quedó y ya se pasó todo. No. Usted y yo debemos entender y llevarlo siempre en nuestro corazón, que aunque usted y yo le predicamos a alguien y esa persona no se convirtió, hablábamos la semana pasada que nuestro objetivo y nuestro llamado siempre será predicar. No importa que nos escuchen o no nos escuchen, o que usted siempre le predique a la misma persona, eso no tiene que causarle a usted que usted y yo dejemos de predicar. Debemos predicar a cada instante, y si tenemos que predicar a la misma persona 365 mensajes en el año, pues se lo vamos a predicar, porque nuestro deber es predicar. Nosotros predicamos, pero el que salva es el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, pero lo que debemos tener en nuestro pensamiento es que esa palabra que el Señor nos ha permitido llevar y compartir con cualquier persona no volverá vacía. Significa que algo va a hacer. Aunque en ese momento no se convierta, aunque usted sea cansado de predicarle todo el año y no se convirtió, no se preocupe. Usted debe de saber que esa palabra va a hacer algo en esa vida, en su tiempo, ¿ya? Porque cada vez que usted y yo predicamos, pues algo se queda en esas personas, no es por gusto.
Y llegará el tiempo, como decía el testimonio acá de esta madre que le predicó a su hijo, le estuvo instruyendo todos los años de su niñez, pero el día en que ella fue joven y le vino una crisis, pues se acordó de lo que había escuchado. Suelo yo decirle a las personas, antes les decía, que el Señor permite que escuchen la palabra. Dios la bendiga, mi hermano. Bienvenida. Que el Señor permite que escuchen la palabra para que cuando llegue, a veces, no es 100% a toda la persona, pero dicen los científicos que antes de morir cualquier ser humano tiene no sé si no son 5 minutos, son 5 segundos creo, de su mente lúcida, según la ciencia. Entonces se cree que en esos 5 segundos tienen, no sé si son 5 segundos, no recuerdo, pero creo que son segundos porque minutos es demasiado. Entonces bueno, tiene un lapso, un tiempo de lucidez la persona antes de morir. Y pensamos que el Señor permite que lo tengan para que en ese momento pues recuerden lo que le han escuchado todos los largos años de vida que tuvieron para que se puedan arrepentir. Solo que eso no es muy factible aferrarse a eso, porque imagínense que venga alguien y lo maten y le metan tiros en la cabeza. Ya no hay 5 segundos o alguien que se acuesta a dormir y ya no despertó al siguiente día. Entonces, pero esa palabra que usted y yo predicamos entonces no es por gusto. Siempre hará algo. En su tiempo germinará. ¿Ya? Cuando hablo de germinar significa pues que dará su fruto. ¿Listo? Entonces hasta ahí es el punto 5, que cuando se predica la palabra se libera poder transformador. Usted no sabe qué pasa, usted va a predicarle a alguien y no sabe cómo está esa persona, tal vez tuvo problemas en el día, tiene problemas con sus hijos, el matrimonio se le está destruyendo, el jefe le está poniendo trabas y tiene diferentes tipos de cosas. Y usted va con una palabra sin saber esto, pues no, y la lleva. Y entonces usted le da una palabra aliento a esa persona. Usted no lo sabe, no pasó nada ahí, no quiso aceptar a Cristo, pero algo sí, usted y yo debemos llevarnos a nuestra mente, que si liberamos un poder transformador, algo pasó, algo que no sembrado en esa vida y llegará el tiempo en que Dios lo llame o la llame a aquella persona. Entonces, esto es lo que vemos en este fragmento, es que entonces debemos siempre tener en nuestra mente que algo ocurre. Es como cuando oramos. Esto yo lo asocio mucho y me gusta, y ahora siempre mientras estoy orando lo recuerdo, que nosotros nos inclinamos a orar y parece que no pasara nada, ¿verdad? Nosotros como cristianos pues no lo entendemos, pero una persona que está afuera lo viera y dijera, bueno, ¿quién se ha arrodillado? ¿Con quién conversa? ¿Por qué habla? ¿Y qué tanto? Ajá, y parece algo de locos. Pero en cambio nosotros sabemos que estamos conversando con Dios. Y parece que no pasara nada. Y la gente a veces ha visto la oración, y esto pasa en todas las iglesias. Los lunes de oración casi no, los miércoles de cultos centrales, o los sábados de cultos centrales, los domingos, los días festivos de cenas navideñas, de fiesta de los niños, las iglesias están al tope, a tope, nadie entra, ni un pie pasa. Pero cuando son cultos de oración, hay bastante espacio. De una iglesia de 200 personas llegan 3 personas, y los más ancianitos. Pero nosotros hemos visto y catalogado mal la oración, porque la oración tiene poder aunque no parezca. Entonces miren, y esto es un claro ejemplo. El apóstol Pedro, encarcelado, tenía, no recuerdo si era 3 pares de 2 soldados cada uno, metidos en lo profundo de una celda y sus pies amarrados al cepo. ¿Qué es el cepo? Era una cadena que se le ponía y que estaba anclada al piso. Soldados robustos, él no tenía quien lo ayudara, pero la oración de toda la iglesia primitiva hizo que un ángel descendiera del cielo, liberara a Pedro, ninguno de los guardias lo viera, las cadenas se caigan solas sin romperse, y él toque la puerta en el lugar donde estaban orando por él. Dice que la iglesia oraba sin cesar, ¿verdad? Y algo aconteció. Pedro fue liberado. Ellos no movieron ni un dedo, no fueron, se juntaron y fueron con espadas y con cuchillos a liberar a Pedro. No hicieron nada, solo oraron.
Entonces, ¿qué nos demuestra este pasaje bíblico? Que la oración tiene poder. Así también, el día que usted y yo prediquemos, no se preocupe, que usted está haciendo su trabajo, pero algo está ocurriendo en ese momento que usted no lo vea. Si algún instante, pues, no pasa nada, no se preocupe. Algo usted siempre lleva en su mente que algo está aconteciendo. ¿Listo? Ya, hasta ahí. Entonces, el 6, miren. El 6 dice como título: si rechazan la palabra, no nos rechazan a nosotros, sino a Dios. Este hombre, para que usted no lee y no se frustre, este hombre dice que ellos hicieron un proyecto. Déjenme cerrar esta puerta un ratito. Eso lo va a hacer un corte y un pego. Ya. Entonces, miren, este hombre dice que ellos hicieron, pues, es de Colombia, el escritor de este material, y dice que hicieron un trabajo misionero, un servicio de ir a entregar tratados en el lugar del mercado, y dice que muchos lo rechazaban. La cosa es que deseo preguntarles si alguno de ustedes tiene experiencia entregando tratados en las partes de afuera, en los barrios, en alguna esquina, en algún vehículo. ¿Alguien de ustedes ha entregado tratados? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido usted sí? Sí. Entonces, cuando usted va a entregar tratados, la primera vez usted, pues, se siente emocionado, usted empieza a pegar tratados, la gente dice: Dios te bendiga, recíbelo. Y hay gente que dice: gracias, muy amable, pero hay otros que le dicen, por lo menos a mí me ha tocado, porque yo sí tenía esa experiencia, gracias a Dios. Los jóvenes, nosotros salíamos a entregar tratados, y recuerdo que la primera vez me dijeron, me hacían como esos vendedores cuando uno no quiere cogerle ningún recibo ni nada por el estilo. Yo me sentí mal porque no me recibieron mi tratado. Caché mi cabeza y me fui. Otro, en cambio, me dijo alguna vez: no me dejes eso, me dice, mejor dame para comer, o regálame unos jabones, me dice. Yo me sentí mal porque me dijeron esto, pero como un jovencito, pues uno se siente mal. Y esto encontrarán muchas personas. Suele el pastor de la iglesia decir que un día fue a la cárcel de aquí y fue con otro evangelista. Y en la cárcel él estaba entregando un tratado, pues, inocentemente. Y los presos le dijeron: no me dejes esas cosas, dice, dame dinero para comer aquí. Y vino el otro compañero de él, que ya tenía más experiencia porque era el que lo había llevado. Y como allá usted sabe que la cárcel anda sin camisa, cosas por el estilo, dice que este hombre vino con el tratado y se lo pegó en el pecho. Se lo pegó en el pecho ahí. Le dijo: Dios te bendiga, le dijo, y se fue. Entonces, pero bueno, eso no es ético hacerlo. Bueno, ya en la cárcel, bueno, es otra cosa. Entonces, miren, este hombre dice que va a haber rechazo. Y en realidad sí, cuando nosotros entregamos un tratado, predicamos, algún instante habrá rechazo. Pero lo que debe estar en nuestra mente es que en realidad no nos están rechazando a nosotros, lo están rechazando a Cristo mismo, porque es su propia palabra. Y a veces podremos decir como seres humanos: pues bueno, ya no me quise escuchar, bueno, allá tú. Vamos a decir como el apóstol Juan. El Señor los envía a un lugar, una región de Samaria, y les manda a decir a Juan y a otro apóstol, que no recuerdo el nombre en este momento, que les permita ir a predicar al Señor Jesús. Y las personas de Samaria, de ese territorio de Samaria, de esa ciudad, no lo dejaron entrar al Señor Jesús. Ellos fueron y le dijeron a Jesucristo, y cuando le dijeron esto, Juan dice que dijo: Señor, entonces oramos y pedimos que venga fuego del cielo y los consuma. Así dijo el apóstol Juan. Y el Señor Jesucristo le dijo: yo no he venido a destruirlos, parafraseándolo, sino a salvarlos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tal vez nosotros podemos pensar: bueno, ya nos rechazaron el tratado, pues ya ellos verán. Pero en realidad, ¿mandé? Generación de víboras. Generación de víboras. Pero en realidad, lo que nosotros debería estar en nuestra mente es que están rechazando la palabra de Dios. Y que el detalle ahí es que al rechazar la palabra de Dios, sus almas se están perdiendo. Y el día que partan de esta tierra, si Dios no lo permite, pues van a ir al infierno. Deberíamos nosotros, en realidad, tener en nuestro pensamiento que aunque nos rechacen, deberíamos orar por ellos y seguir insistiendo. O orar para que el Señor permita que otra persona vaya y les predique. Porque lo importante aquí son las almas.
un ser humano, una sola alma es tan importante para el Señor que dice que el día que se convierten, pues hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Entonces, no debemos tener nuestra mente, ya me rechazó, me da coraje y lo dejé botado. No, más bien debemos tener misericordia como lo hizo el Señor. O la pregunta es, esta vez que fallamos, ¿será que el Señor nos dijo, ay, quédate? No, Él no nos dice quédate. Y Él nos va a buscar. Por último, si estamos duros, a usted está que le toca la puerta por una predicación, una alabanza, ven mismo, reconoce ese error que estás cometiendo. Entonces, Él tiene misericordia, si no, no estuviéramos aquí nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no nos ha levantado? Entonces, así como muchas veces nos levantó Él, así también debemos levantar a otros y tener misericordia de otros, ¿sí o no? Ya, entonces hasta ahí. Si rechazan la palabra, no nos rechazan a nosotros, lo están rechazando al Señor. Entonces usted y yo debemos vivir como Él vivió, teniendo misericordia. Vamos con el punto 7, a ver. Dice así, quien nos capacita para la tarea es Dios mismo. Dice el texto, quienes evangelizan en las calles con mayor eficacia no son necesariamente aquellos que han tenido una mayor formación teológica. Generalmente son personas sencillas que han experimentado el poder transformador de Jesucristo y tienen pasión por llevar la palabra a todos los rincones. Acá él da un texto bíblico y ahora quiero preguntarles algo a ustedes, para que interactúen conmigo y no solo me escuchen hablando a mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está en lo correcto lo que dice este escritor, este material, o no? ¿Qué opinan? Denme su opinión, rapidito. A ver, les escucho. Así rápido, una breve opinión, díganme sí o no. Y díganme solo una palabra, ¿por qué piensan que no? No, y por este objetivo, nada más. A ver, díganme, les escucho. ¿Creen que está bien? No se preocupen que si se equivocan, no pasa nada. El detalle es que ustedes hablen, interactúen. Bueno, yo pienso que la formación teológica es algo que nos nutre teóricamente, pero en sí lo que llega más, como entiendo aquí la parte, es la parte espiritual, la parte que conoces el poder de Dios para así poder llegar a hablar con verdad, para que la otra persona se sienta identificada y sienta esa llama o llegue el espíritu también a esa persona y pueda también cambiar por medio de la palabra, por medio del testimonio de la persona que ha cambiado. Por eso se llega más, se ha escuchado cuando vamos a las campañas o algo evangelístico, por lo general siempre la persona que está predicando da testimonio de su vida, de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató. Entonces ahí llega más. Entonces la persona que estudia, evidentemente es algo teórico, algo como más formativo, por así decirlo, no es algo vivencial. Es lo que entiendo más o menos. ¿Pero usted qué? ¿Sí comparte lo que dice él o no? Si comparto o no. Si tiene razón lo que dice él, que no se necesita normalmente una formación teológica. No es necesariamente eso. Porque miren que dice quienes evangelizan en las calles con mayor eficacia, no son necesariamente aquellos que han tenido una mayor formación teológica. Claro, es que por eso le digo, o sea, es algo como que complicado porque los tiempos van cambiando, porque si nos vamos a la primitiva, años atrás, la teología no existía mayormente, no existía, y la unción, el poder de Dios y todo se veía de gran manera, ¿no? Y como todo va cambiando, todo se van haciendo nuevas estructuras, nuevas formas de predicar, ya con lineamientos, ¿no? Con forma, fondo, formatos y un sinnúmero de cosas que te da la teología. Como yo he visto por ahí, no tengo conocimiento, pero algo de homilética, que el otro estaba escuchando, todo eso te van enseñando, pero es como para tener una estructura, para llevar el mensaje, ¿no? Entiendo, pero en sí, lo que en realidad ya está hecho, está aquí, o sea, en realidad lo otro es como que algo que te adorna, te ayuda, pero en realidad el poder está aquí, o sea, comparto en cierta parte, pero no totalmente. Sí. ¿Alguien más? ¿Me escucho? ¿Qué piensan? En mi opinión también es verdad, porque anteriormente en el tiempo antiguo no teníamos profesores que nos enseñaran teología, ya venía como quien dice Dios enseñándole así a cada uno,
Pero ahora en el tiempo moderno nosotros tenemos que ver a quién se le predica, cómo nos va a salir la persona, porque también tenemos que ver que hay gente que están mucho más, digo yo, ¿no? Que no quieren a Cristo, quieren llevarse esas almas. Entonces, ahora en la actualidad se necesita estudiar, saber con quién usted se va a enfrentar. Esa es mi opinión. Es mi opinión. Ya, ¿alguien más? Sí, se necesita. Ya, mire, a ver, yo entiendo, y no sé si me equivoco. Mira, dice, ¿quién nos capacita para la tarea? Es Dios, sí, es verdad. El Señor nos capacita. Pero también por algo Él dejó, cuando dice los ministerios de Dios, maestro, por algo de los maestros. Él, según el escritor de este material, dice que necesariamente no se necesita una capacitación. Pero lo que pasa es que, sí, la capacitación, es que me tienen que ir de la mano, siempre se lo digo. Lo espiritual para que la gente se convierta, porque sin espíritu nadie se convierte. Claro, Cuando ustedes solo es pura teología, eso es bof, claro. ¿ya? Pero si va agarrado, tienen que ir agarrado lo espiritual y la teología, porque ahí usted es alguien elocuente para hablar. Exacto. Sí. Así es. Pero si usted no va con preparación, no puede, ¿sabe por qué? Porque yo he escuchado, y no sé cuántos de ustedes habrán escuchado, usted se ha subido a un bus de transporte público, y a veces yo he escuchado predicadores que no es que ellos lo quieren hacer, anhelan predicar, pero lo que pasa es que no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque si usted pregunta a las personas seculares, no, yo qué voy a escucharlo si me mandó al infierno, si me insultó, si habló mal de mí, cosas por el estilo. Entonces, sí, yo considero personalmente que para poder usted predicar, usted tiene que tener una capacitación. ¿Por qué? Es verdad que antiguamente no lo había, sí, no lo había. El Señor, por eso es que ahí está el texto cuando dice que cuando ustedes se presenten ante los magistrados, el Espíritu mismo le dará de qué hablar. Hasta esa época, porque no estaba conformado todavía el canon bíblico. Ustedes saben que en la época de Pedro, de Juan, hasta que ellos murieron, recién se empezaron a escribir, antes no había esto. Entonces, una vez que se escribe y que se va formando, se formó pues la primera Biblia, que entre ellas la del oso y todo el conjunto. Ustedes lo van a ver ya después. Van a ver cómo se conformaron las Biblias, cuál fue la primera, cuál fue la segunda, tercera y cómo fue. Bueno, entonces, una vez hecha la palabra del Señor, también había que tener, se podría decir, instrumento para poder interpretarla. Que tampoco no quiere decir que la teología no da todo el material para interpretarla, porque como es la palabra del Señor, el que la revela 100% es Él. Pero sí hay ciertos métodos para poder interpretar, por eso que ustedes van a ver escatología, van a ver hermenéutica, homilética. La homilética sirve para que podamos trazar un mensaje. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, se necesita preparación para predicar. Porque no sé si han visto que hay personas que empiezan a predicar de la salvación, pero en la salvación, en medio de todo ese tema que solo debería hablar de la salvación, todo lo que es salvación, le meten el diezmo, le ponen el hablar mal, el que no sean chismosos, y eso ni siquiera entra ahí. Entonces, para eso es la homilética. La homilética le enseña a usted cómo armar el mensaje, bosquejarlo, todo el orden, para que usted no se salga del tema. La hermenéutica le ayuda a interpretarlo, porque ya el Señor ha permitido también que haya interpretación. Entre ellos, en el Apocalipsis, pues cuando se habla de una montaña gigante, hay una parte donde el apóstol Juan ve seres que tienen muchos ojos, pero lo que pasa es que en la antigüedad, imagínense que alguien viera un helicóptero en la época del Señor Jesucristo. ¿Qué pensaría? Que es como un animal, ¿verdad? Como imagínense que vean un helicóptero de la actualidad, que en esa época ni siquiera la rueda al barbero se podría decir la vía. Entonces lo asociaban, eso es lo que estudia la hermenéutica, se asociaban las cosas que había en la actualidad para poder dar a entender lo que ellos estaban viendo. En este caso, lo que vio el apóstol Juan cuando veía a un ángel, me parece que era que tenía mucha luz y muchos ojos. ¿Se han visto eso? ¿O se lo han escuchado? Hay una parte del Apocalipsis donde dice que ve a un ángel que tiene muchos ojos.
Pero lo que pasa es que lo que él veía eran luces. Si usted ve a un animalito, a un gato, a un perrito, en plena oscuridad y se le ven los ojitos, es como que ilumina. No sé si lo han visto en la oscuridad. Ya. Por eso es que él asocia eso que ve al futuro, lo asocia diciéndolo con palabras de la época. Entonces por eso es que él dijo que tenía muchos ojos, pero lo que trató de decir es que tenía muchas luces. Mira, un poco más fácil. Dice que en los postreros, en los últimos tiempos, pues, dice que él veía que descendía una montaña envuelta en fuego y que destruía la cuarta parte de la tierra o de los mares, no recuerdo ahora. Sí, la cuarta parte de la tierra. Bueno, en esa época, lo que él quiso escribir o entender con las cosas que tenía en ese momento, él dice que ve una montaña inmensa. Lo que hoy lo interpretamos, porque en esa época no se entendía qué es lo que puede ser. Un volcán. No. Que descendía del cielo, que caía. Un meteorito. Entonces, mira, lo asocia porque un meteorito pues inmenso, envuelto en llamas. Hoy en día, pues en esa época ni siquiera se sabía de esto. Hoy en la actualidad, pues en la ciencia moderna, pues sabemos que es un meteorito. Cuando cae, cuando viene cayendo, pues por la atmósfera se envuelve en fuego, pues. Puede ser un tornado también. No, porque él dice que era una montaña, como una roca. Entonces sí es un meteorito en realidad. Pero dice Sí. que destruyó la cuarta parte de la tierra y me imaginaba así. No, es que caía, pues. Al caer un meteorito, según la magnitud de su diámetro, destruye. Bueno, entonces así, para cerrar, porque ya estamos por ahora esta clase, yo digo que sí debe haber preparación, porque hay personas que sí se levantan y que por su falta de preparación, no es que no quieren hacerlo, más bien están haciendo las cosas que no hacemos nosotros, que nos estamos preparando. Pero sí debe haber una preparación. ¿Por qué? Porque ahí usted entenderá que un mensaje en un carro no demora más de unos ¿qué será? 5 minutos nomás, no más. Pero yo he visto personas, porque yo estaba en los carros, que predican 15, 20 media, la gente se le bajó por último. Y eso aprendemos nosotros, que son 5 minutos, una pequeña introducción y un mensaje hacia la conciencia, ese rapidito. Y yo creo que cuando hay que predicar hay bastante gente que son católicos y ellos también, hay unos evangélicos que les dan como ahí, y eso yo, a mi parecer, yo creo que no se debe de juzgar en ese momento a aquella persona, porque para ellos, no porque no queden entonces yo creo que no deben de tocar ese tema a los católicos. En mi Sí, parecer. es que hay muchos temas que la gente toca pero por ignorancia, los toca, les da duro, en vez de predicarles de un Cristo céntrico. Porque al conocer del mensaje de salvación la gente se sabe. Claro, y el espíritu mismo a uno lo va puliendo cada día como uno debe de andar. Sí, entonces eso es lo que debe ser. Yo comparto en que debe haber búsqueda espiritual, sí, 100%, pero también debe haber una preparación, porque si no usted y yo vamos a hablar piedra, así simplemente eso. Lo que usted decía está en lo correcto, porque yo, en cambio, he visto, y es lo que Dios no permita que pase en mi vida, que mucha gente busca el conocimiento humano, en este caso de la teología, cosas que van saliendo para formarnos, como usted dice, pero nos enfocamos netamente en eso, y mayormente es criterio personal. Pienso que la esencia, como usted lo mencionó, es buscar de llenarse de Dios, que Él es el que te va a revelar todo al momento de leer, al momento de dar un mensaje. Él te va a poner los versículos, todos los bosqueos, y evidentemente podemos hacer ya uso de la parte teológica o de la ciencia que nos están enseñando para pulir el mensaje en esa parte. O sea, por eso que yo le decía que era complicado, pero yo más me apego, digamos, a un 80% buscar lo espiritual, para con la teología un 20% complementar. Pero más considero que sí debemos buscar para poder dar un mensaje es de la presencia de Dios. O sea, en realidad sí, yo comparto que ambos son buenos, unidos. Buscar espiritualmente y armar su mensaje con la ayuda del Señor. Personalmente, cuando yo voy a hacer un mensaje, lo busco de Dios. No es que usted nunca tiene que buscar a Dios cuando va a predicar, eso no lo haga. Usted busque a Dios todos los días. Porque estamos mal, porque Dios va a predicar, recién va a buscar. No, usted tiene que venir en una vida de oración,
de ayuno, de consagrarse, de ir renunciando a muchas cosas del mundo. Si ve novela, un día no vea novela. Si ve esa serie que no edifica, imagínense usted un cristiano escuchando series que insultan. Créame que yo he tenido que dejar bastante esas cosas porque uno está aquí. Eso es consumir, ¿sí sabe? Aunque usted no se da cuenta, Sí. parece que no. Pero usted está que consume, está que lo come y lo mete en su mente. Sí, créame. Me sienta ahí al lado. Yo he tenido, mira, en un instante quiero ver una serie, créame que yo soy bien tedioso por eso. Pero yo no, a mí me encanta ver. Y si por mí fuera yo viera. Pero por amor al Señor he renunciado a muchas cosas. Y un día quería ver una serie, me acuerdo, y eso era una insultadera, revés derecho. Y yo me pongo a analizar y digo, ¿qué es lo que estoy absorbiendo? Estoy absorbiendo insulto tras insulto tras insulto. Por más que me gustaba, yo no, ya, bueno, hasta ahí vamos a dejarlo y ya no veo eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay que irnos. Es que eso es santificarse. Usted va dejando muchas cosas del mundo. Las redes sociales, que el like, que tantas cosas. Pero una Dígame. pequeña pregunta. ¿Y qué puedo hacer yo si mi jefe se sienta ahí al lado y de ahí no se quiere mover y está aquí? No, eso es otra cosa. Casualmente póngase la mano al Señor porque a mí me pasaba eso. Pero llegó un tiempo, es como cuando usted, no sé si a usted le pasa. Y es que lo peor de todo es que es mi puesto de trabajo y ahí no me puedo mover. No pasa nada, ¿sabe por qué? Porque mientras usted no acepta esos insultos, déjelo ya que ¿sabe qué? A mí me pasaba eso. A ver, entonces me tocaba predicar y yo me sentía mal porque venía escuchando insultos, pero no es que yo lo quiero, no es que yo voy a buscar para absorber. Él está insultando ya a él. Las escuché allá, sí, las dejo que se pasen. Otra cosa que yo lo comparte, que yo vaya a ver la serie y que sepa que esa serie tiene muchos insultos y yo la siga viendo, es diferente. Allá no puedo hacer nada porque esto es una persona del mundo, usted vive en un mundo, pero no, comparte lo del mundo, no es de este mundo y no vive como vive el mundo. Entonces, por más que insulten, llegará un tiempo, que a mí me ha pasado, que usted escuche, están hablando los insultos, pero usted no le está prestando atención. No sé si la ha pasado, a mí me ha pasado. O están las músicas, a veces yo voy a la bahía y escucho, está corriendo una música y en algún instante la he escuchado. Y analizo la letra de esa música y digo, eso yo escuchaba antes. Sí, pero otras veces, mira, esta semana me tocó ir al centro. Y mi esposa dice, uy, lo que dice esa música era como un reggaetón. Y escuchó esa parte de que... Y yo le digo, yo estoy escuchando el sonido, pero como que no lo estoy escuchando, no sé si la ha pasado. Yo escucho que está la música ahí, se escucha, pero yo no le presto atención a la letra, no, ahí está sonando, ahí se va. Entonces, eso es lo que yo suelo hacer y que el Señor me ha permitido pasar.